La historia del cordobazo en las voces de los vecinos de Bellavista. La Revolución Argentina contó con el consenso de diversos sectores, desde los agrarios hasta los pequeños y medianos industriales. En 1966 asumió Albert Krieger Bacena como ministro de Economía. El costo de vida se redujo a menos del 8% y las empresas estatales redujeron su déficit. Esta situación le permitió recurrir al crédito internacional. Para lograr ese saneamiento económico, congeló sueldos y eliminó subsidios a las producciones regionales, entre las cuales figuraban el azúcar y el algodón, que determinó la quiebra de esas empresas mientras las multinacionales aumentaban vertiginosamente sus ganancias. Así, al mismo ritmo que las industriales argentinas se empobrecían. Onganía era un ferviente católico y admirador del dictador español Francisco Franco. Como tal, su ideario se basaba en la defensa de la tradición católica hispánica. Para cumplir esos fines, censuró el humor político, los deseos en sitios públicos, el cine, el teatro. Los hombres de cabellos largos eran mirados con recelo. Su gobierno no tenía un plazo de duración, sino objetivos que cumplir. Destituyó a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Las manifestaciones obreras fueron autorizadas a ser reprimidas por ley y muchos sindicatos fueron intervenidos y retirada su personería jurídica. Disolvió los partidos políticos, vendió sus locales y creó un organismo denominado Dirección de Investigación de Políticas Antidemocráticas, persecutorio de todos los enemigos del régimen militar y de aquellos con ideas de izquierda y sindicalistas. Fue durante este gobierno que se produjo la Noche de los Bastones Largos, donde las fuerzas militares intervinieron, las universidades, donde se gestaban ideas subversivas. Muchos profesores, alumnos recibieron castigos corporales para apoyar normativamente su accionar. Dictaron la ley de represión del comunismo. El objetivo que poseían las Fuerzas Armadas era reestructurar a la nación mediante la eliminación de la democracia, ya que postulaban que los partidos políticos habían llevado a la nación argentina a la crisis que se vivía en ese momento, por lo que el general Onganía aparecía como un hombre fuerte, capaz de recomponer al país, apoyado por los tecnócratas, que eran los intelectuales de la época. Esta vez el plan no era retornar inmediatamente al poder, a los partidos, sino que primero debían reestructurar la economía y la sociedad, plan de los 3 tiempos. Por otra parte, la clase obrera no era solo relegada, sino que también reprimida, a tal punto que en el año 1967 la CGT fue intervenida por los reclamos hasta el Estado, que habría suspendido los convenios. Hechos más importantes en el mundo durante la década de 1960. En 1967 se originó la Guerra de los 6 días. Esta guerra se dio entre Israel y la coalición
árabe formada por Egipto, Jordania, Irak y Siria, el 5 y 10 de junio de 1967. El 8 de octubre de 1967, el Che Guevara fue herido y capturado en una emboscada por el ejército boliviano. Al día siguiente, fue ejecutado a sangre fría por instrucciones de Washington. El mayo del 68 francés no es un hecho aislado, sino que se integra en los importantes acontecimientos ocurridos a lo largo del año 1968, tanto en países del tercer mundo como en los países capitalistas o en los de economía socialista. En los tres mundos se produjeron en 1968 sucesos que acaparon la atención mundial y que tienen un rasgo común. Fueron revoluciones fallidas, aplastadas por el poder, pero que a la larga acabaron influyendo en el poder mismo y desde luego en la evolución de las sociedades. La revuelta estudiantil francesa del 68 no se puede entender si no tenemos en cuenta hechos como protestas estudiantiles mexicanas que condujeron a la matanza de Tlatelolco, la invasión soviética de Checoslovaquia en el verano del 68, las revueltas estudiantiles en las universidades norteamericanas o la violencia racial que se produjo en Estados Unidos tras el asesinato de Martin Luther King. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya. Mientras se acercan los días previos del Cordobazo, los trabajadores se van preparando. El día 15 y 16 de mayo declararán paro. Los obreros mecánicos realizan una asamblea y son reprimidos. Defienden sus derechos de una verdadera batalla campal en el centro de la ciudad el día 14 de mayo. Se paraliza totalmente la ciudad el 16 de mayo. Nadie trabaja, todos protestan. El gobierno los reprime. En Corrientes es asesinado el estudiante Juan José Cabral. Se dispone el cierre a la universidad. Todas las organizaciones estudiantiles protestan. Se preparan actos y manifestaciones. Se trabaja en común con el acuerdo de la CGT. El día 18 es asesinado en Rosario el estudiante Adolfo Ramón Bello. Se realiza con estudiantes y obreros y sacerdotes tercermundistas una marcha del silencio en homenaje a los caídos. El 23 de mayo es ocupado el barrio Clínica por los estudiantes y son apoyados por el resto de la movilización estudiantil. El 26 de mayo, el movimiento de obreros Córdoba resuelve un paro general de la actividad de 37 horas a partir de las 11 horas para el 29 de mayo, con abandono de trabajo y concentración pública de la protesta. Los estudiantes adhieren en todas las resoluciones de la CGT, reclaman la vigencia de los derechos y el apoyo total de la población. El día 29 de mayo amanece tenso. Algunos sindicatos comienzan a abandonar las fábricas antes de las 11 horas. A esa hora, el gobierno dispone que el transporte abandone el casco céntrico. Los trabajadores de Luz y Fuerza de la Administración Central pretenden organizar un acto a la altura de Rioja y General Paz, y son atacados con bombas de gases. Una vez más, la represión en marcha, la represión indiscriminada, la prohibición violenta de los derechos de reunión, de expresión, de protesta. Mientras tanto, las columnas de los trabajadores de las fábricas de las industrias automotriz van llegando a la ciudad. Son todas atacadas y se intenta dispersarlas. Los comercios cierran sus puertas y las calles se van llenando de gente. Corre la noticia de la muerte de un compañero. Era Máximo Menas, del sindicato de mecánicos. Se produce el estallido popular, la rebeldía contra tantas injusticias, contra los asesinatos, contra los atropellos. La policía retrocede, nadie controla la situación. Es el pueblo.
Son las bases sindicales y estudiantes que luchan enardecidamente. Todos se ayudan. El apoyo total de la población se da tanto en el centro como en los barrios. Es la toma de conciencia de todos, evidenciándose en las calles contra tantas prohibiciones que se plantearon. Nada de tutelas, ni de los usurpadores del poder, ni de los cómplices participantes. Decenas de muertos, cientos de heridos, pero la dignidad y el coraje de un pueblo florece y marcha con la página histórica argentina y latinoamericana que no se borrará jamás. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta hasta... Bien, me llamo Luis Vidal. Yo trabajé en Les Matas, fui trabajador de Renault y he participado en forma directa en el Cordobazo. Decidimos hacer una asamblea general y lo hicimos en el Córdoba Sport. Cuando estábamos desarrollando en medio de la asamblea aparecieron la policía y nos tiraron gases lacrimógenos. Indudablemente no teníamos por dónde salir, salimos por los techos de la ciudad. Bueno, eso enardeció a todos los trabajadores y decidimos que al otro día teníamos que ir al centro en una manifestación con más fuerza, con todos los trabajadores. Perfectamente, así lo hicimos y vinimos por la ruta y a la altura del Pisorno nos encontró la policía, parte del ejército, que nos dispersa con bombas lacrimógenas. Pero nosotros, nadie se vuelve para atrás, todos seguíamos para el centro. Cuando a mí me perseguían, yo seguí a una distancia de 60 a 100 metros, la policía, una chata y varios policías. Yo doblo en una esquina, encuentro a una señora que estaba barriendo y le pido la escoba. La señora me da la escoba y yo pongo a barrer. Pasa la policía, me mira y sigue de largo. Bueno, yo sigo adelante y cuando llegamos a intersección de Boulevard San Juan y Vélez Sarsfield, se siente un disparo. Y ahí era cuando realmente mataron al compañero Mena. Inmediatamente se junta la gente y se abalanza sobre la policía que estaban ahí. Éramos tantos miles que la policía no tuvo nada que hacer y se entrega, levantando los brazos. Todos lo llevaron al cabildo en esa situación. La ciudad fue tomada. Contra vientos y mareas, contra lluvias y peleas, a pesar de tanto cuento, a pesar de que anda lento, Córdoba va. Consecuencias del Cordobazo. A partir del Cordobazo, el proceso de movilización popular tomó un nuevo impulso. Después del Cordobazo, el clima de violencia social se agravó. El 30 de junio de 1969, el gobierno declaró el estado de sitio en todo el país. Sin embargo, entre junio de 1969 y mayo de 1970, el Cordobazo produjo un efecto multiplicador de manifestaciones contra el gobierno militar y contra la burguesía sindical peronista en otras ciudades del país. Episodios similares se produjeron en otras ciudades: el Rosariazo, el Cipolitazo, el Choconazo, el Tucumanazo y el Viborazo, nuevamente en Córdoba, aunque sin alcanzar la intensidad de los sucesos de mayo de 1969. Hacia 1970, el gobierno de Onganía estaba muy debilitado y no se tenía en claro qué tipo de sistema iba a reemplazar al instaurado por el gobierno militar. También para los sectores más conservadores, el Cordobazo había puesto en evidencia las limitaciones del Estado burocrático autoritario implantado en 1966. Entre 1969 y 1972, Tucumán transitó jornadas de lucha. El pueblo se rebeló, resuelto a enfrentar a la dictadura de Onganía. 3 tucumanazos fueron el resultado de la resistencia obrero-estudiantil contra la opresión: el cierre de los ingenios azucareros y el cierre del comedor universitario. En mayo de 1969, paralelo al Cordobazo, tuvo lugar la primera revuelta solidarizándose con la lucha nacional.
Noviembre de 1970 fue el punto culminante de la lucha contra la dictadura, en jornadas que tuvieron en jaque a las fuerzas del orden. Al mismo tiempo, en el país se sucedía el Choconazo. Fue una de las protestas sociales masivas ocurridas a fines de 1969, cuando los trabajadores de la construcción que estaban realizando la represa El Chocón en la provincia de Neuquén iniciaron una extensa huelga que contó con el apoyo general de la población. El Mendozazo, por su parte, fue una protesta social ocurrida el 4 de abril de 1972 en Mendoza, provincia de la región cuyana de Argentina. El nombre se debe a las similitudes como movimiento social con el Cordobazo producido el 29 de mayo. El 15 de marzo de 1971 se producía el segundo Cordobazo, popularmente llamado Viborazo. Fue una huelga con protesta social masiva ocurrida en Córdoba, opuesta al gobernador de la provincia perteneciente a la dictadura militar imperante conocida como la Revolución Argentina. Asimismo, el Cordobazo incentivó el crecimiento y accionar de agrupaciones de izquierda y organizaciones guerrilleras, algunas de las cuales derivaron en organizaciones políticas armadas. También el surgimiento de nuevos movimientos internos partidarios, como la Junta Coordinadora Nacional de la UCR y la Franja Morada en la universidad. Tuvo finalmente una importante consecuencia puntual. Acabó con el gobierno de Onganía, que nunca recuperó su poder y fue desplazado por la Junta de Comandantes el 8 de junio de 1970. Dando paso a una salida electoral en 1973. A convencer